Bueno, vaya conmigo a Génesis, capítulo 3. La semana pasada hicimos un vuelo de pájaro o un vuelo como en helicóptero sobre Génesis 3 para ver los eventos que se suscitaron, ver cómo se da la caída del hombre, ver cómo en este mundo bueno y en esta creación buena de Dios, el hombre desobedeció, el hombre fue incrédulo a Dios, no creyendo su palabra, y entonces el pecado entró a la raza humana. Y hemos dicho que cuando el pecado entró a la raza humana, afectó al ser humano, afectó su matrimonio, afectó su familia y afectó al cosmos, afectó a todo el mundo. En el plan esperanzador del Evangelio, entonces se encuentra la idea de que el primer Adán falló y el segundo Adán está restaurando todo. El primer Adán es el primer hombre creado literalmente en las Escrituras, Génesis 2, y el segundo Adán es Cristo, a quien toma forma humana y viene a morir por nosotros para darnos vida y para quebrantar o romper esa maldición que el pecado produjo. Así que capítulo 3 demarca el punto donde la historia del mundo cambió y donde la raza humana fue afectada en su totalidad. Así que a la luz de la historia de la redención, no vivimos en el ideal del Edén. Es decir, a la luz de la redención, no somos lo que Adán y Eva fueron en Génesis 1 y 2. Tampoco en el ideal de la redención somos lo que llegamos a ser en la nueva creación, cuando todo sea redimido y todo sea puesto bajo los pies de Cristo. No estamos allí todavía. Así que mientras no estamos allí, seguimos bregando o peleando una batalla frontal contra el pecado. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Así que el capítulo 3 introduce el tema del pecado. Recordemos que Génesis es el libro de los comienzos. Hemos hablado del comienzo de la creación, hemos hablado del comienzo del hombre, hemos hablado del comienzo del matrimonio, de la familia, del comienzo del mandato cultural para el hombre, pero necesitamos entender en el capítulo 3 que este es el comienzo de el pecado en la raza humana y de las consecuencias o de los estragos que el pecado siempre produce. Así que como creyentes debemos entender las implicaciones que el pecado tiene en nuestras vidas. La vida en el Edén era mejor que cualquier cosa que podamos imaginar, pero la llegada del pecado corrompió al mundo y entonces lo hundió bajo maldición. Citaba a Paul Tripp la semana pasada y Paul Tripp define el pecado como la enfermedad humana universal e ineludible, y la gracia de Dios es la única cura. El pecado es la enfermedad humana universal e ineludible. No hay un solo ser humano que no pueda decir que no la posee. Y el único remedio para el pecado es la gracia de Dios. Bueno, hablemos de los resultados desastrosos del pecado. El miedo, la culpa, la vergüenza, la autonomía, el autoenfoque, la autosuficiencia. Son estas palabras que bien pudieran distinguir a nuestra cultura o a nuestra sociedad y que finalmente lo que anuncian es la posesión de este pecado original que todos llegamos a tener. Nuestra cultura se distingue por esa culpabilidad que no lo lleva a mucha acción, esa culpabilidad que nos hace sentirnos mal con nosotros mismos, pero que no nos lleva a solucionar el problema de la culpabilidad. Esta es una manera pobre de vivir. Esa es la manera en la que el hombre se pone en el centro y abandona, o más bien se abandona a su propia pecaminosidad. Saca a Dios del centro, se coloca a Él, y cuando Él es el centro, entonces en vez de abandonar su pecaminosidad,
la abraza, la apapacha, la presume, y eso no es el ideal de Dios. ¿Has escuchado la expresión, si vamos a ser felices, hay que seguir nuestro propio libreto? Bueno, suena bonita, pero es falso. Si vamos a ser felices, dicen algunos, hay que seguir nuestro propio libreto, o hay que escribir nuestro propio guión, o hay que ser el arquitecto de nuestro propio destino. Suena bonito, pero es falso a la luz de las Escrituras. El pecado nos ha llevado a distorsionar todo, absolutamente. Entonces, cuando el hombre distorsiona todo, el hombre llega a amar las cosas y a utilizar a las personas para lograr sus objetivos pecaminosos. Eso no era así en el principio. En el principio Dios diseñó a la creación para que amáramos a las personas y entonces utilizáramos las cosas que tenemos a nuestro alcance para glorificar a Dios. Pero el pecado lo que hace es amamos las cosas, amamos las pertenencias, amamos el dinero, amamos nuestra reputación, amamos un buen nombre, y para lograr todo esto estoy dispuesto a pisotear a quien esté delante de mí. Estoy dispuesto a utilizar a quien esté delante de mí. De hecho, estoy dispuesto a jugar a Dios porque estoy pensando en un tablero de ajedrez donde estoy calculando cada movimiento que voy a hacer. Cada paso que voy a dar es un paso que ha sido pensado, razonado pecaminosamente. Entonces, lo que debería ser amor por el prójimo se convierte realmente en utilizar al prójimo como yo deseo hacerlo para alcanzar objetivos. Volvamos al capítulo 3, verso 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Bueno, este ha sido un texto muy burlado en nuestros días. Dado que el pecado es un problema interno y no externo, vuelvo a citar eso, dado que el pecado es un problema interno y no externo, debemos afirmar que la solución es eterna. La solución se encuentra en el segundo Adán, no en el primero. En el primer Adán fracasamos, en el primer Adán pecamos, en el primer Adán recibimos una naturaleza pecaminosa. La respuesta, la solución a nuestras vidas vienen por medio del segundo Adán, vienen por medio de el Hijo de Dios encarnado para venir y arreglar este asunto, un asunto que no es externo, sino es interno. Entonces, miren, este es el problema cuando hablamos a nivel del pensamiento. La gente, vivimos en una era que está acostumbrada a lo terapéutico. La gente va y visita a un psicólogo, paga por esa visita y está dispuesto a regresar 2 semanas después porque quiere tener a alguien con quien hablar y alguien con quien despojarse de lo que siente. El problema con los psicólogos es que nunca van a poder resolver el problema interno. Así que se crea una codependencia, la gente estará regresando cada 2 semanas, pagando una consulta. Nunca el psicólogo va a poder dar una respuesta que tiene un origen interno y no externo. Entonces esto es como simplemente cortar las hojitas o el fruto que está, las hojas que están secas o el fruto que está podrido, pero nunca vas a la raíz. Como dije la semana pasada, el problema no comenzó contigo y conmigo hace unos días, semanas o meses. El problema del pecado realmente comenzó contigo y conmigo en el Edén.
Cuando Adán fracasó, cuando Adán pecó en el Edén, Él nos representaba a ti y a mí. Entonces, cuando el mundo habla del pecado en nuestros días, el mundo habla de forma externa del pecado. No habla de forma interna. Cuando la Biblia habla del pecado, lo hace de una manera interna, dinámica y extendida. Es decir, lo que el pecado hace en nosotros es algo interno, lo que el pecado hace en nosotros es algo dinámico, se está moviendo dentro de nosotros, nos lleva a pensar, nos lleva a hablar, nos lleva a actuar, nos lleva a razonar cómo voy a mover las piezas de mi ajedrez, qué va a pasar si yo hago esto, o cómo yo voy a utilizar a las personas para lograr este objetivo. Es dinámico y es extendido porque finalmente el pecado de una persona puede afectar o puede incluso contaminar el corazón de otras muchas personas alrededor de él que ni siquiera están enterados de su propio pecado. Escucha lo que un positivista llamado Jules Castagnari dijo: al lado del jardín divino del que he sido expulsado, construiré un nuevo Edén. A su entrada colocaré el progreso y pondré una espada llameante en su mano. Él dirá entonces a Dios: tú no entras aquí. Y así fue como los hombres empezaron a construir la comunidad humana. ¿Por qué este positivista puede llegar a esta declaración famosa, a esta declaración totalmente aberrante a la luz de Génesis 3:24, a esta declaración aberrante a la luz de corazones quebrantados y tocados por el Evangelio? Porque el pecado lo ha dominado. Entonces nosotros necesitamos sumergirnos en una doctrina que no es comúnmente predicada, que no es comúnmente mostrada en todo su esplendor, pero necesitamos sumergirnos en la doctrina del pecado, lo que algunos teólogos llaman amartiología. Necesitamos saber cómo está actuando el pecado, y Génesis 3 es el primer capítulo de las Escrituras que nos dice cómo el pecado actúa. Entonces déjame, te doy primero 5 dimensiones de la pecaminosidad. 5 dimensiones de lo que el pecado realmente es. Todo pecado que nosotros cometemos tiene estas dimensiones. Ahora, lógicamente estoy refiriéndome aquí no a pecados específicos, no me estoy refiriendo a mentir, no me estoy refiriendo a robar o a fornicar o a adulterar o a intrigar, no me estoy refiriendo a estos pecados específicos. Me estoy refiriendo a la raíz, a de dónde surge todo esto en nuestro ser. Entonces, número 1, el pecado siempre es vertical. Antes de que un hombre peca contra otro hombre, primero pecamos contra Dios. El pecado siempre es vertical. En la raíz del pecado, siempre está el intento de buscar ser Dios. Ahora, ponte a pensar solamente en eso. Quizás tú no estás razonando o pensando como en ese sentido de yo voy a cambiar a la gente o yo voy a hacer esto. Pero a veces simplemente juzgamos a la gente y eso nos hace tomar el lugar de ser Dios. A veces creemos que podemos discernir la mente de la gente. A veces creemos que podemos discernir el corazón de la gente y eso te hace querer ser Dios en un asunto. El pecado siempre es vertical. Siempre mi pecado, antes de afectar o dañar a un tercero, primero es una violación delante de Dios. Número 2, el pecado es dramáticamente relacional. Todo pecado es dramáticamente relacional. Las estructuras del pecado siempre dañan a otra persona. Todos aquí conocemos a alguna persona, puede ser sarcástica, puede ser una persona que en el pasado, por ejemplo, no tuvo dinero, pero ahora tiene dinero, y cuando ella hace comentarios
sus comentarios pueden ser tan despectivos, y tú y yo que conocemos a esta persona 10 años atrás, cuando no tenía un solo centavo, te pudiera parecer que lo que ella está diciendo no tiene razón de ser. Y tú pudieras decir, no, no puede ser. Este es el tipo de persona que debería entender que no todos tienen la misma capacidad económica, pero parece ser que tiene un momento de olvido. Y ella está tan feliz de hacer ese comentario, ella no se está dando cuenta que está dañando a terceras personas, pero lo está haciendo de una manera tan natural. Tu corazón está teniendo un efecto de lo que dijo, pero después ella voltea y te sonríe como si nada hubiera pasado. El pecado es dramáticamente relacional. Nunca pecamos individualmente, siempre pecamos como seres sociales. Eva le dio la fruta a Adán. ¿Lo ven? Adán vino, o Dios vino, le dice a Adán, ¿qué hiciste? Entonces Adán culpa a Eva. Relacional. Entonces Eva culpa a la serpiente. Entonces tenemos la historia de un hermano que peca y está matando a su hermano. El pecado siempre es relacional. Todo pecado se da en el contexto de las relaciones. Número 3, el pecado es ambiental. Los efectos del pecado están fuera del corazón. Cuando tú estás diciendo, sé que estoy pecando, pero mi pecado no afecta el ambiente donde estoy, realmente está cegado. Romanos capítulo 8 nos habla de acciones morales que el hombre comete. Romanos 8 es claro cuando habla de situaciones morales que el hombre bajo el pecado comete. Así que debemos pensar en términos de los elementos corruptivos que el pecado puede tener. El predicador de Eclesiastés dice que la vida misma está en nuestra contra. ¿Te imaginas eso? El ambiente en el que nos desenvolvemos, el ambiente en el que trabajas, el lugar donde vivimos, las personas con las que nos relacionamos, no están a nuestro favor, dice Eclesiastés, están en nuestra contra. Entonces el ambiente está ahí no para invitarnos a no pecar, sino para darnos los elementos para pecar y seguir pecando. Número 4, el pecado siempre es psicológico. El corazón está distorsionado por causa del pecado. ¿Se acuerdan de Proverbios? El consejo, bueno, muchos consejos acerca del corazón, pero quizás uno de los más famosos nos llama a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, o surge la vida, o da dirección a la vida. Entonces, simplemente piensa en esto. Si el pecado es psicológico y nuestro corazón está distorsionado, entonces nos daremos cuenta de algo. El corazón siempre especula. El corazón siempre causa conflictos o los provoca. O como decimos en México, somos especialistas en amarrar navajas. Yo le digo a una persona lo que otra persona en mi interpretación dijo, aunque eso no me consta. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestro corazón es pecaminoso y porque el pecado es psicológico. Eso nos lleva al caos y eso nos lleva a la locura. Eso nos lleva a una manera loca de pensar. Entonces, siempre que nuestro corazón está entrando en conflicto, nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién seremos leales? ¿A Dios o a nuestro corazón? Número 5, el pecado es histórico. El pecado es histórico.
El pecado entró al mundo en un momento específico, Génesis 3, en un lugar específico, el huerto del Edén, con dos personajes específicos, Adán y Eva. ¿Lo ven? No es una leyenda, no es un cómic, no es Hollywood vendiéndonos una idea de lo que sucedió en el Edén. El pecado realmente se desenvolvió, o la llegada del pecado se desenvolvió en un momento específico. ¿Qué nos dice esto? Que los pecados del pasado siempre nos alcanzarán o tendrán efectos presentes en nuestras vidas. Hay una historia, hay un récord que esto guarda. Alguna vez conocí a una persona ahí en el parque, estaba regresando a intentar ser atleta después de, no sé, como 20, 25 años de haber corrido cuando era un joven. Era una persona que había dejado de hacer deporte, tenía una pequeña prolongación en su estómago que se vio obligado a regresar a hacer deporte. Y recuerdo las primeras veces que él intentó correr, él me dijo algo y después él llegó incluso a correr en varios maratones después de que me lo dijo. Pero él me dijo algo. Dicen que el cuerpo guarda registro. Entonces dice, algún día corrí maratones, voy a intentarlo. Y lo intentó. El cuerpo guarda registro. Hermanos, el pecado es histórico. Nuestro cuerpo guarda registro del pecado. El pecado crea patrones debido a su naturaleza establecida en el pasado, te guste o no te guste. ¿Han visto estas imágenes de un padre caminando de cierta manera y detrás el hijo viene caminando de cierta manera? Así funciona el pecado. Los pecados de nosotros como padres, no porque crean este rollo de las maldiciones generacionales, pero continúan en nuestras familias porque se convierten hábitos. Si un abuelo fue crítico, entonces el hijo va a ser más crítico y el nieto va a ser más crítico si en algún momento eso no se detuvo. ¿Lo ven? Si tenemos algún desequilibrio para la comida, eso no va a parar si en algún momento alguien nos dice, basta, hasta aquí. Porque nosotros llegamos allí por hábitos, no por maldiciones generacionales. Entonces, el principio que hay detrás de esto es que nosotros somos pecadores, y cuando entiendes las 5 dimensiones del pecado de la que estamos hablando, no solo somos pecadores, realmente somos víctimas del pecado. Somos pecadores y a la vez somos víctimas del pecado. ¿Cuál es la solución que la Biblia nos presenta? La solución es la redención. El hombre necesita el evangelio. Cuando tú puedes tener este resumen, el pecado es vertical, es dramáticamente relacional, es ambiental, es psicológico, es histórico. Es imposible que un hombre pueda decir, yo acabo con el pecado el día que quiero. Eso es una verdadera locura. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia? El pecado debería ser pagado, ya que no puede pasarse por alto. Así que esta es la forma como Dios eligió enviar a su Hijo amado. Entonces, dije que el pecado se daba en un tiempo real, la redención se da en un tiempo real. El Señor está llegando al viernes de pasión, está llevando una cruz, está subiendo a un monte, está siendo sacrificado por nuestros pecados, está muriendo por nuestros pecados, está resucitando el domingo muy por la mañana para redimirnos, para rescatarnos de esta maldición. El problema del pecado es real y es específico, la solución es real y es específica. Dios lo hace en tiempo para hacernos como su Hijo y los efectos de esa redención son presentes. Por lo que nosotros necesitamos reconocer la naturaleza del pecado y necesitamos entender
el gran problema que el pecado nos asoma a cada uno de nosotros. No somos llamados a ser cazadores de pecados. No somos llamados a estar viendo el pecado de los demás cuando realmente nuestro pecado es tan grande y necesita tanto trabajo de forma interna como para estar pensando en el pecado de los demás. Nuestra propia corrupción interna es suficiente como para tenernos ocupados, como para estar pensando en los pecados de los demás. Entonces es imposible amar a Dios y a nuestro prójimo como Él lo diseñó, ya que el pecado produce, número uno, un distanciamiento de Dios, un distanciamiento del prójimo y un distanciamiento de nosotros mismos. Entonces ve en el verso 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Vean la astucia de la serpiente. No comerán de ningún árbol. Bueno, realmente él generalizó. Solo había un árbol del que no podían comer. No se nos dice la gran gama de árboles de los que sí podía comer, pero él generalizó. Así es el pecado. Esta es la naturaleza del pecado. Cuando yo soy mentiroso, no vengo delante de Dios para decir yo soy mentiroso. Vengo delante de Dios para decir Daniel, Edith, Kevin y yo somos mentirosos. O todos aquí somos mentirosos, porque eso es más fácil. Decir todos somos mentirosos es más fácil a decir Señor, soy un mentiroso. ¿Lo ven? Entonces generalizamos el pecado porque eso fue lo que la serpiente hizo en el Edén. La tendencia de nuestro pecado siempre es generalizar. Cuando escuchas a una persona decir, tenemos un tremendo problema con la murmuración, tu hermenéutica debe funcionar bien. Cuando una persona te dice, tenemos una tremenda problema con la murmuración, lo que realmente te está diciendo es, soy murmuradora, cuídate de esa persona. ¿Sí lo ves? Cuando tienes a una persona diciendo, somos un tanto flojos, cuídate de esa persona, tienes a un flojo delante de ti. Generalizamos el pecado porque esa es la manera como queremos involucrar a otras personas en nuestro propio pecado y sentir que no estamos solos. ¿Qué es lo contrario a generalizar el pecado? La respuesta cristiana, la respuesta bíblica es asumir nuestro pecado de forma individual. Es decir, es verdad, he pecado, no he hecho lo que Dios demanda, soy orgulloso, soy rencoroso, soy intrigoso, soy murmurador. Pero eso es un golpe increíble sobre nuestro corazón. Así que la serpiente se introdujo aquel día en el Edén con una pregunta, solo para después decir, no morirás, contradiciendo la verdad de Dios. Dios había dicho, vas a morir si comes de este árbol. Ahora la serpiente viene y dice, no morirás. ¿Cómo es la naturaleza del pecado? Igual. Nos dice, no sucederá esto. Pero la realidad es que todo pecado nos lleva a separación de Dios, nos lleva a muerte. El árbol era bello, de acuerdo al verso 6, y esa siempre es la naturaleza de la tentación. Ninguna tentación es fea. Si la tentación fuera fea, entonces todos pudiéramos vencer sobre la tentación. La realidad de la tentación es que es atractiva.
Esa es la forma sutil como Satanás opera. Así que observen entre el verso 4 y 6 las 4 mentiras que Satanás está dando aquí a la mujer. Número 1, seréis como Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Esa es la mentira del panteísmo. El panteísmo es un pensamiento terrible que piensa que todo puede ser Dios. Para el panteísta este abanico puede ser Dios. Para el panteísta este púlpito puede ser Dios. Para el panteísta un dispositivo electrónico puede ser Dios. O un árbol puede ser Dios. O tu perro puede ser Dios. Entonces realmente el panteísta se vuelve en un idólatra de todo lo que su mente pecaminosa declara como un Dios. ¿Seréis como Dios? Mentira número 1, el panteísmo. Se origina en el Edén y aún tiene alcance en nuestros días. Número 2, le dice la serpiente, no moriréis. Observa que todavía esa es una lucha con la que el ser humano brega en nuestros días, pelea en nuestros días. Todos queremos vivir, nadie queremos morir, nos aferramos a la vida. No digo que eso está mal, pero usted vea cuántos recursos en nuestros días hay para prolongar, cuántas vitaminas tomamos para sentirnos mejor, para sentir que los 40, los 50 o los 60 no nos están llegando. No moriréis. Bueno, Satanás quería minimizar el acto de la desobediencia. No vas a morir. Sé desobediente, no vas a morir. Esta es una manera de querer minimizar la desobediencia. Esa pudiera bien ser la mentira de la reencarnación. Si mueres ahorita vas a resucitar más al rato o vas a reencarnar más al rato. Y entonces tenemos gente pensando que eso es una realidad. Voy a cerrar mis ojos y voy a aparecer en otro mundo como perro, como gato, como pájaro, no lo sé. Y esta es la idea de mucha gente, pero la Biblia no cree en la reencarnación. De hecho, la Biblia cree que todos resucitaremos, algunos para condenación y otros para vida eterna, 1 Corintios 15. Mentira número 3. Sabéis o sabréis el bien y el mal. Esta fue la manera como Satanás introdujo la mentira del relativismo en el Edén. Satanás plantó la idea de que el hombre podía conocer aspectos morales y que tendría el conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre tendría la posibilidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, y eso aparentemente suena bien. Pero nuevamente tenemos que decir que en las Escrituras no es el hombre el que determina lo que es bueno y lo que es malo. En las Escrituras el que determina lo que es bueno y lo que es malo es Dios. De tal manera que el profeta dice, llegaremos al día en el que algunos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Relativismo, lo que para mí es bueno, para Kevin puede ser malo. Lo que para Sergio es malo, para mí puede ser bueno. Entonces no hay verdad absoluta. Si cada quien puede decir que es verdadero, entonces el mundo dice, ¿para qué queremos a un Dios que pone fronteras, que pone líneas, que dice aquí no pasas o aquí puedes ir? Mentira número 4, serán abiertos vuestros ojos. Esta es la mentira del esoterismo. Satanás puso aquel día en duda la fe que Eva tenía en lo que Dios había dicho. Pero lo que Dios había dicho era la fuente objetiva de la verdad. Era la realidad. Así que ahora tenemos un tremendo colache entre la mentira del panteísmo, querer ser como Dios, la mentira de la reencarnación, no moriréis, la mentira del relativismo, saber el bien y el mal, y la mentira del esoterismo de que nuestros ojos van a ser abiertos para conocer todo. Sin embargo, como dije la semana pasada, el verso 8
nos introduce a la gracia de Dios. Observen que en el verso 8 es Dios quien se acerca. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? Dios. Esta es la historia de la gracia redentora. Esta es la historia de la salvación. El hombre que está hundido en sus pecados, ya sea en el relativismo, ya sea en el panteísmo, ya sea en el esoterismo o ya sea en la reencarnación, no está buscando a Dios. Dios tiene que buscar al hombre. La historia de la salvación no es el hombre buscando a Dios para ser salvo. La historia de la salvación es Dios buscando al pecador para salvarlo. Esta es la razón por la que Juan 3:16 tendría una clara perspectiva cuando pensamos en la doctrina del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado, a su unigénito Hijo, al único, para rescate nuestro. Así que nuestra tendencia pecaminosa sigue haciendo lo mismo que nuestros padres hicieron en el Edén. Escondernos de Dios, escondernos de otros. Pero esa jamás ha sido la solución al pecado de la raza humana. La solución al pecado de la raza humana es que cuando el Señor nos llama a la salvación, nosotros traemos nuestros pecados a la mesa, los ponemos en la mesa y entendemos que lo único que puede librarnos de esto es la preciosa sangre del Hijo de Dios derramada por nosotros. Así que no nos quede duda, el pecado siempre destruye, el pecado siempre avergüenza y podemos llegar al ciclo vicioso del pecado, el cual finalmente nos lleva a no buscar a Dios o a no depender de Dios para nuestras vidas. Véalo claramente. El hombre culpando a Dios, la mujer que tú me diste. Ahora resulta que cuando el hombre peca, el culpable es Dios. Ahora resulta que cuando el hombre peca, el Dios santo, justo, misericordioso, piadoso, providente, es el que tuvo la culpa. Después el hombre culpa a la mujer cuando realmente el que falló fue él al protegerla de la serpiente. Tercero, la mujer culpa a la serpiente. Vengan al verso 16 y vean lo que sucede en la maldición. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Observen algo en este pasaje. El plan de Dios acerca del matrimonio, el plan de Dios acerca de la familia acaba de ser distorsionado. Este no es el plan de Dios en Génesis 2, cuando Él está diciendo, se unirán, serán una sola carne, sojuzgarán al mundo o dominarán al mundo. Ahora el hombre y la mujer
tienen deseos egoístas de sus roles. Ahora el Señor pone en evidencia que esto está sucediendo y de hecho confronta su desobediencia claramente. En lugar de que ellos dominen juntos la creación, bajo el liderazgo amoroso del varón y la sujeción de la mujer, ahora el varón incluye a su ayuda idónea en el terreno de ser dominada y pierde el deseo de ser una sola carne con ella. Esa raíz del pecado que el hombre asume un liderazgo egoísta. Esa raíz del pecado que la mujer puede sentirse reprimida porque no está viendo el modelo de Génesis 2, sino lo que está viendo realmente es el modelo de Génesis 3. Bueno, ¿qué hay de diferente? El pecado. Fue a partir de este momento que la mujer sentiría el deseo pecaminoso de querer dominar al varón. ¿Lo ven? Ahí está en el verso 16. El verso 16 es claro cuando dice: con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿A qué se refiere esa expresión? Tu deseo será para tu marido. Se refiere a la idea clara de que la mujer quiere ahora dominar a quien Dios establece, Génesis 2, como la cabeza del hogar. No solo se altera el rol del hombre y el rol de la mujer, la naturaleza del trabajo cambió. Y eso provocaría con el tiempo que Adán relegara a su esposa a segundo plano y pusiera el trabajo en primer plano. ¿Qué es uno de los reclamos más grandes que esposas tienen para sus maridos? Trabajas demasiado. Yo sé que aquí no hay, pero en alguna iglesia me han contado que hay. Señoras que están diciendo, eres un trabajo adicto. Hola, ¿eso no es nuevo? Eso no tiene que ver con tu casa, eso tiene que ver con Génesis 3, pero no entendemos la doctrina del pecado. La naturaleza del trabajo cambió. Eso provocaría con el tiempo que Adán relegara a su esposa a segundo plano y pusiera el trabajo en primer lugar. Fue allí donde el hombre comenzó a interesarse más por lo laboral que por lo familiar. Ahora el hombre, en lugar de obtener su identidad en Dios, obtiene su identidad del trabajo. ¿Lo ven? Y entonces esta es la razón por la que tenemos a tantos padres diciendo el día de hoy, yo tengo que trabajar de sol a sol, o desde la salida del sol y hasta el ocaso del sol, porque yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Y conocemos un montón de historias de esas, ¿no? Sí, pero finalmente tus hijos nacieron, crecieron, no estuviste allí cuando caminaron, no estuviste ahí cuando les dieron la primer papilla, no estuviste allí cuando gatearon, nunca los llevaste a la escuela. Finalmente un día vas a llegar, si es que el trabajo te lo permite, a una fiesta que se llama graduación. Tú vas a ser un desconocido para tu hijo y tu hijo va a ser un desconocido para ti. ¿Cuál fue la mentira? Voy a dar todo lo que yo no tuve. ¿Qué es eso? Tratar de obtener nuestra identidad del trabajo. Nunca el trabajo va a dar identidad. Dios no diseñó al trabajo para dar identidad. Entonces vean cómo se afecta el rol del varón como un líder amoroso, se afecta el rol de la mujer como una ayuda idónea que se sujeta en amor, se afecta el rol del trabajo porque el trabajo toma el lugar de Dios para dar identidad al hombre. Y nuevamente Efesios 5 nos enseña cómo podemos recuperar ese equilibrio divino.
Seguimos batallando con el pecado y con las consecuencias del pecado en el matrimonio. El resto de la historia o el resto de lo sucedido en el caso de la mujer, por ejemplo, es historia. La cultura empieza a despreciar el rol de la mujer en el hogar. La cultura empieza a elevar su labor en el ámbito profesional. Eso crece y sigue creciendo. Sigue creciendo en muchos sentidos porque la mujer no se siente amada y porque la mujer no se siente liderada por alguien en el hogar. Entonces llega el momento en el que la mujer encuentra su realización o su identidad, no en el esposo, sino en el ámbito profesional, y eso llega a su máximo momento en el posmodernismo. La paradoja de esto es que tenemos a un montón de mujeres que no están dispuestas a sujetarse a su esposo en el hogar, pero se sujetan a un jefe 40 horas a la semana. ¿No es paradójico esto? Sí, porque en el ideal de Dios, el escenario laboral no está presente. En el ideal de Dios, el escenario familiar es lo que está presente. Entonces todo está alterado. ¿Por qué todo está alterado? Por Génesis 3. Los que estuvieron aquí la semana pasada me escucharon esta historia que un pastor me relató un día. Los que no estuvieron se las vuelvo a contar. Está este hombre en un hospital, ha ido a orar por una hermana de la iglesia porque está en un embarazo difícil. Ha llegado el momento de que se tenga que realizar el parto. No recuerdo si era natural, no recuerdo si era cesárea, no me pregunten ese detalle. Él ha orado con ella y con su esposo, y cuando ellos están afuera, el esposo y el pastor, en vez de escuchar el llanto del niño, en vez de escuchar el llanto de la mujer, el grito desesperado de esa mujer es el siguiente: Génesis 3. Esa mujer había leído bien su Biblia y entendía que lo que Génesis 3 dice es que a partir de que la maldición vino, la mujer iba a tener dolores en su parto. ¿Qué más tenemos aquí? Una vez que Adán y Eva son expulsados del Edén, debemos reconocer la caída del hombre y la tragedia cósmica que eso involucró. Vean el verso 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La caída realmente afectó todo. Afecta la relación del ser humano con Dios, afecta la relación del ser humano con otros hombres y afecta la relación del ser humano con toda la naturaleza, con el cosmos en el que él vive. Esta es la descripción que tenemos del Edén una vez que el hombre ha sido expulsado de la caída. Observen las imágenes que hay ahí: 2 querubines, fuego, espada. Ahora parece ser que el Edén se describe como un templo o como un nuevo Edén. Es un lugar santo, protegido por 2 querubines y abre su puerta hacia el oriente. Bueno, si has leído la Biblia completa, podrás entender que aquí hay una imagen clara de la nueva creación. ¿Quién va a entrar a la nueva creación? ¿Quién va a estar en la nueva creación? Solo quien viene allí por el segundo Adán, no por el primero. Romanos 5, Romanos 8. Así que esa idea que tenemos ahí
Es una idea, ¿recuerdan el arca del pacto? En el lugar santísimo, cubierta por dos ángeles. El, 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 el lugar donde la sangre era colocada para saber si el Señor extendía misericordia estaba siendo guardada por dos seres angelicales. Entonces, lo que realmente el Señor hace al expulsar a Adán y a Eva del Edén, inmediatamente tienes un cuadro que va a ser desarrollado en toda la historia de la redención. Nosotros ahora lo entendemos porque claramente hemos visto desplegada la historia de la redención y sabemos hacia dónde vamos en la nueva creación. Vean Oseas 6:7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Vean cómo una y otra vez el ejemplo de desobediencia es Adán. Estamos en días del profeta Oseas. Han pasado ya siglos, pero el recordatorio estaba claro. Véanlo en días del profeta Isaías 65:25, apuntando hacia la nueva creación. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esto no está pasando mientras el pecado está gobernando a la creación. Eso está pasando el día que finalmente el cosmos es liberado de la maldición en la que yace por causa del pecado introducido en Génesis 3. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Génesis 3 se convierte en el capítulo crucial, por lo menos desde donde leemos Génesis, es el capítulo crucial para entender el resto de la Biblia. Génesis 3 no se ve limitado a Romanos 5, donde se describe al nuevo Adán. De hecho, cuando llegas a Romanos 5 y lees sobre el nuevo Adán a la luz de Génesis 3, a la luz de Génesis 2. Puedes entender lo que Romanos está queriendo decir en Romanos 5 porque has entendido Génesis 2 y Génesis 3. En los evangelios vemos la tentación de Cristo y la perfecta resistencia que es la contrapartida al desplome de Adán. Él también es tentado, pero él prevalece sobre la tentación. Es importante reconocer que Adán cae, pero Cristo resiste. Es allí donde se revierte la maldición de la caída. El primer Adán pecó. El segundo Adán resistió la tentación de forma perfecta. En la cruz tenemos la solución a toda la maldición de la caída y de la muerte. Así que en la persona y en la obra de Cristo tenemos la solución a lo que se inició en el Edén. A lo que se inició en el Edén. Entonces yo creo que Génesis capítulo 3 nos permite entender que el pecado que se introduce a la raza humana tiene consecuencias fatales. Tiene consecuencias que distorsionan todo en nuestra humanidad. Cuando el hombre había sido creado para tener comunión con Dios y para ser el representante de Dios en la creación, la caída entonces lo pasa de ser dependiente de Dios a ser completamente independiente. La caída nos pasa a negar nuestra condición de criaturas para buscar ser dioses. La caída nos lleva a preferir nuestra propia voluntad en vez de la perfecta voluntad de Dios. Y vean cómo la decisión de vivir en nuestra voluntad fue trascendental. El hombre decidió vivir bajo su propio orden y no bajo el orden de Dios. El hombre perdió la idea clara de que vivir con Dios es la vida y vivir sin Dios es la muerte espiritual y física. Entonces, mira, hermano, ¿dónde ves este cuadro perfectamente ilustrado o dónde podríamos ilustrarlo? Una persona
recién ha llegado al Evangelio, recién ha escuchado el Evangelio, el Señor ha abierto sus ojos, su mente, Él ha creído, Él ha venido por gracia a creer en el Señor. Posiblemente hasta ha sido bautizado. Y luego en la Gran Comisión dice que cuando los bautizamos debemos enseñarles todas las cosas o todas las enseñanzas que Jesús ha dejado. Entonces esa persona que ya abrió los ojos, lo sientas contigo, comienzas a platicar con él y te das cuenta que definitivamente la obra de Dios lo ha traído, lo ha rescatado, lo ha salvado, pero te encuentras que su vida está en ruinas. Su matrimonio está en ruinas, su crianza está en ruinas, sus prioridades están en ruinas y ahora necesitas comenzar a decirle cuál fue el modelo de Dios original, porque de hecho no lo conoce. Entonces te sientas y comienzas a decir, amigo, necesitas tomar tu liderazgo en el hogar. Respuesta de mi amigo, es que tú no conoces a la fiera que tengo como esposa. ¿Por qué estamos allí? Porque Génesis 3 está cobrando su factura una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en la raza humana. Entonces te sientas con él y dices, a ver, ¿cómo pudieras bendecir a tus hijos? Y de hecho te dice, mira, yo he tratado de bendecirlos desde que nacieron. He trabajado todos los días de sol a sol. ¿Te das cuenta? O sea, el pecado ha distorsionado nuestra mente, el pecado ha distorsionado nuestro corazón, el pecado ha distorsionado todo absolutamente de nosotros. Y entonces tienes que comenzar como en el kinder con palitos y bolitas a explicarle lo que la Biblia dice acerca de esto es así. Y luego te das cuenta de algo, la gente te dice, así es, así es. Y luego la gente te dice, pues hemos hecho todo lo opuesto. Sí, porque eso es lo que hace el pecado. ¿Qué dijo Satanás? Seréis como Dios. Mentira. No morirán. Mentira. Entonces el pecado siempre nos va a mentir para hacernos ver bien, cuando la realidad es, nos vamos a ver mal. Nunca podremos vernos bien siguiendo la avenida del pecado. Escucha lo que este puritano Thomas Watson dijo. En Adán todos sufrimos el naufragio, ¿cierto? Y el arrepentimiento es la única tabla que nos queda después del naufragio para nadar hacia el cielo. Cierto. Ocultar mi pecado, resistir mi pecado, no querer decir mi pecado, no querer expresar mi pecado a quien se lo tenga que expresar, nunca será la solución, nunca será la solución para un arrepentimiento genuino. Entonces déjame terminar leyendo estas 4 citas y simplemente conectando lo que hemos dicho con lo que esos autores dicen. Pablo, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo encontramos a un incrédulo cuando le comenzamos a predicar el evangelio? Cegado. Él piensa que está bien cuando está mal. Él piensa que es exitoso cuando está fracasado. Él piensa que está bien con Dios cuando de hecho es un enemigo de Dios. El estado natural de una persona que no confía en el Señor, el estado natural de una persona que no ha puesto su confianza en el Señor, que sigue creyendo que Él es el propio arquitecto de su destino, que sigue creyendo que Él es el propio Dios de su vida, el estado natural está ciego. Está ciego. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. A la luz de este pasaje, una persona que está dominada por el pecado realmente es un enemigo de Dios. No puede hacer nada, absolutamente no puede hacer nada
para pasar del bando de los enemigos al bando de los amigos de Dios. Vean cómo sucede. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. A veces limitamos la salvación de Dios a decir, por su muerte somos salvos. Pablo dice aquí que somos salvos por su muerte y por su vida. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y me encanta eso. O sea, como si quedara alguna tela de duda, dice Pablo, pues ni siquiera puede hacerlo. Nuestra mente hundida en pecado no puede agradar a Dios, no puede someterse a la ley de Dios, simplemente no puede. Le es imposible. Pero quisiera terminar como lo hice la semana pasada, dando esperanza. Vean esta palabra de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Cristo no ha venido a morir por nosotros. Pero ya desde el Antiguo Testamento había esta historia clara de la redención. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿A dónde apunta esto? A un nuevo pacto. El hombre que yace, que está hundido en pecado, que está hundido en el pecado original, tiene un corazón de piedra. Necesita un corazón de carne. ¿Quién lo puede dar? Solo Dios. Solo Dios puede venir y hacer el milagro, restaurar la maldición que el primer Adán trajo a la raza humana, para que entonces sea la obra perfecta de Jesús como el segundo Adán, restaurando nuestra mente, restaurando nuestro corazón. Para nosotros es imposible. Para Dios es posible. Envió a su Hijo con ese propósito. Dios no derramó su sangre de una manera mediocre, como para que nosotros vivamos un cristianismo mediocre. Dios no derramó su sangre de una forma azarosa, como para que nosotros vivamos de una forma como queramos vivir la vida cristiana. No, Dios derramó su sangre realmente para hacer esto, para darnos un nuevo corazón, para darnos un nuevo pensamiento, para darnos una nueva mente, para pasarnos del bando de los enemigos al bando de los amigos de Dios. Pero no solamente hizo eso de forma inicial, también la Biblia claramente nos dice que Él no nos deja huérfanos, envía a su Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos a toda la verdad. Cuando Jesús está animando a los apóstoles unas horas antes de morir, esta es la promesa del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Yo os enviaré a vosotros a un consolador. Y eso es algo maravilloso. Entonces cerramos. Dios creó el universo con el poder de su palabra. Génesis 1 y 2. Dios habló. Génesis 3, la serpiente habló. Y cuando la serpiente habló y tentó a nuestros padres en el Edén, entonces ellos desobedecieron a su Señor, a su Dios. Y esto hundió a la raza humana bajo la maldición del pecado y todo fue distorsionado. Y el pequeño, gran cosmos que nosotros podemos tener para dar claridad a nuestras vidas de que esto está pasando es el matrimonio. Por eso es que la historia de Génesis 2 y de Génesis 3 está enmarcado ahí en la caída, pero claramente vemos que lo que Adán está perdiendo es un liderazgo amoroso, lo que Eva está perdiendo es una sujeción amorosa, lo que Adán está haciendo es cambiar su identidad de Dios al trabajo, y eso sigue afectando el día de hoy nuestras vidas personales, nuestras vidas matrimoniales, todas nuestras relaciones. Entonces, cuando pensamos en lo que el pecado hace, yo creo que hacemos bien en orar
en humillarnos delante de Dios y en pedir a Dios su ayuda. Hermano, vamos a necesitar su ayuda mientras estamos de este lado de la eternidad, porque no hay otra manera de hacerlo. Necesitamos su gracia. Si no tenemos su gracia, seremos malos esposos, malas esposas, malos hijos, malos compañeros de trabajo, malos creyentes. Necesitamos su gracia. Necesitamos regresar al modelo original y decir al Señor, Señor, hazlo una vez más. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no nos mientes. Todo lo contrario, nos animas, nos alientas a confiar en ti. Aquel día cuando Satanás plantó la semilla de la incredulidad, de la desobediencia, nuestros padres fracasaron en incredulidad y después en desobediencia. Ellos no creyeron lo que tú habías dicho y podemos juzgarlos, pero muchas veces somos iguales que ellos. Somos incrédulos a tu palabra. No creemos que tus sentencias, tus mandamientos son reales. Cuando nos dices que discernamos sobre algo, no discernimos. Cuando nos dices que obedezcamos sobre algo, no obedecemos. Cuando nos dices que nos sujetemos, no nos sujetamos. Perdónanos, Señor. Y líbranos de los efectos del pecado, líbranos de los efectos de la caída de la raza humana. Ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros, ayúdanos y aliéntanos a entender la tremenda necesidad que tenemos de restaurar nuestra comunión, nuestra relación contigo. Señor, ahora mismo hay personas que por su propio pecado te han abandonado, que por su propio pecado se han alejado, han ido lejos de ti. Satanás los engañó y ellos creyeron a Satanás. Creen que pueden seguirte de lejos. Creen que pueden seguirte en su forma de trazar un plan para seguirte. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de los que yacen bajo el pecado ahora mismo y abiertamente están jugando a ser Dios, abiertamente están jugando a que sus ojos espirituales sean abiertos en el esoterismo, en el relativismo, en el panteísmo, en la reencarnación. Algunos están tan interesados y tan atraídos para saber cómo reencarnarán. Perdónanos, Señor. Definitivamente, el día en el que nuestros padres pecaron, el mundo entero cayó bajo una maldición. Nosotros caímos bajo una maldición que solo el amado Hijo de Dios puede romper. Así que ayúdanos a entender que la promesa del Evangelio de la que hablábamos la semana pasada en el verso 15 es una realidad para nosotros. Gracias que nos libraste del pecado. Gracias que nos restauraste. Gracias que nos estás ayudando. Gracias que podemos ir mejorando cada día. Gracias que somos llamados a ser cada día más y más como el Hijo de Dios. Como Pablo podemos decir, no lo hemos alcanzado todo, pero seguimos avanzando hacia la meta del varón perfecto. Y esa es una tremenda y gloriosa esperanza. Un día estaremos del otro lado de la eternidad y te adoraremos y te glorificaremos porque solo tú lo mereces. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor, esta noche. Amén y amén.